una o de otra manera todos pecamos. Eso es la desgracia que sucedió. Y aunque sabemos que hemos sido llamados a ser santos y a seguir creciendo y progresando en santidad, lo sabemos y luchamos, de todas maneras ocasionalmente cometemos pecados. Ustedes y yo ocasionalmente cometemos pecados. Todos pecamos. No hay un ser en la tierra que por ser santo, que por tener un grado de santidad excelente no cometa pecado. Todos. Ninguno es infalible. Todos de una o de otra manera cometemos ocasionalmente un pecado. Pero el pecado grave que podemos cometer, por decirlo así, es ese que estratégicamente y de manera cuidadosa hemos planificado. Eso es lo peor que pueda suceder. Y debemos cuidarnos de todo eso. ¿Sabe que la familia de Isaac y Rebeca era una familia dividida en relación a los hijos? Era una familia de esas que le llaman disfuncional. En algún punto de la historia ellos perdieron la comunicación y ya no vivían como esos que se casaron y se amaban. La Biblia enseña que Isaac amó a Raquel grandemente. Algo pasó con el tiempo y ya después no se comunicaban bien. No era algo normal en ellos. Vivían de una manera disfuncional. Esaú escogió amar, Isaac escogió amar a Esaú por una razón, porque era hombre de campo, porque le gustaba andar en el campo, cazaba, era un buen cazador y también cocinaba bien. Y su padre comía de la caza que aquel lograba pues, tener, y todas esas cosas le llamaron a él la atención. Le gustaba que su hijo era hombre de campo, hombre de andar en el campo y cazando y detrás de los animales y todo eso. Y eso le llamó la atención, por eso inclinó su corazón por Esaú. Rebeca, de la manera contraria. Jacob era bien tranquilo, Jacob era hacendoso, a Jacob le gustaba limpiar la casa, a Jacob le gustaba lavar los platos, y así sucesivamente. Y eso hizo que Rebeca inclinara su corazón por Jacob. Amaba a Jacob. Estaban divididos. Uno amaba a uno, el otro amaba al otro. Y eso era un gran problema en realidad. Algo que no debería de existir en nuestra sociedad cristiana. Pero así fue. Era una familia disfuncional. Y un día sucedió algo, pues, muy desagradable en realidad. Por lo mismo. Por la falta de comunicación, por estar divididos y todo eso. Pues la familia de Isaac y Rebeca era una familia dividida en relación a los hijos. Isaac se inclinaba, como hemos dicho, por Esaú, Rebeca se inclinaba por Jacob. ¿Sabe qué? No es fácil manejar una familia en esas condiciones. No es muy fácil. Es difícil en realidad. Y esto estaba pasando en esta familia. Tarde o temprano, cuando se vive así, divididos en todo, él quiere tener su cuenta de banco, ella también su propia cuenta de banco, él quiere tener su dinero y manejar su dinero, ella quiere tener su dinero y manejar su dinero. No se puede. No se puede. En algún punto de la historia algo pasa, algo puede suceder, algo grave puede pasar y llega probablemente a cometerse algún grave pecado. Y eso fue lo que sucedió con esta familia. Pero ¿sabe qué? Cuando se trata de pecado, la verdad es que la última palabra la tenemos nosotros y somos nosotros los que decidimos. Es usted quien decide, soy yo quien decide. Nadie más decide por nosotros, somos nosotros los que decidimos. Y esto sucedió con esta familia. Y esto es lo que yo quiero que miremos esta tarde de manera adecuada, diría yo. Cuando decidimos pecar, cuando se decide pecar, cuando yo decido pecar, cuando usted decide pecar, cuando decidimos pecar. Cuando se decide pecar es lo que yo quiero que miremos, porque es una decisión que se toma. Bien podemos decir no, y es lo que la Biblia recomienda, que digamos no, pero ocasionalmente decimos sí, nos vamos al lado contrario. Entonces cuando se decide pecar, se puede aprovechar cualquier situación en la familia, cualquier situación que esté pasando, cualquier situación, se puede aprovechar de mi estado de ánimo y decir, pues es que no estaba bien, anímicamente no estaba bien. Y le echamos la culpa al estado de ánimo. Y así sucesivamente. Cualquier situación se puede aprovechar. Cuando se ha decidido hacer esto, se puede aprovechar cualquier situación. En este caso, vamos a enfocarnos en la familia de Isaac. En este caso vemos a Isaac que solicita su último deseo.
Es decir, él pensaba que ya se iba a morir y no se murió. Pasaron varios años todavía y no falleció. Pero él pensaba que ya se iba a morir. La razón era que ya no miraba, creo 137 años, si no me equivoco, por ahí dice. Él se consideraba viejo ya y pensó que ya se iba a morir. Pero no era así. Entonces él solicita su último deseo, como suele suceder en nuestra sociedad. Que uno ya siente que a lo mejor, o ya piensa, y uno se equivoca a lo mejor, ya uno su último deseo. Pero es lo que estaba pasando. Mire los versículos del 1 al 4, por favor. Mire lo que hizo Isaac. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, viejo ya, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, es decir, no miraba bien, a lo mejor miraba sombras nada más, no podía identificar en absoluto las cosas bien. Quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, a quien él amaba, recuerde, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, todo va bien. Número 2, y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. O sea, no sé el día de mi muerte, pero sé que me voy a morir, y a lo mejor es muy pronto. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae mi caza. O sea, sal a cazar, caza un animal de esos que sabes que a mí me gustan, y hazme una comida que a mí me gusta, y hazme un guisado, dice el 4, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ahora, ¿quién era el primogénito en realidad? Esaú. Esaú era el primogénito. Y el primogénito era el que tenía todos los privilegios en la familia para que el linaje siguiera y todo siguiera en la familia. Él tenía todos los privilegios de un primogénito, pero Esaú, a él no le importaba eso. Y era un problema con esta familia desde que los niños estaban en el vientre. ¿Recuerdan eso? Los dos eran gemelos en realidad, y en el vientre ellos se peleaban entre sí. Terrible la cosa. Desde en su vientre, desde que antes de nacer, ellos ya se estaban pateando, por decir así, se puede imaginar. Y todo esto lo sentía Rebeca. De tal modo que ella dijo, ¿para qué vivo ya? Si esto es así, ¿para qué vivo ya? Y fue y consultó a Dios, y Dios le aclaró la situación. 2 naciones hay en tu vientre, y los dos eran diferentes. De todas maneras, Dios le aclaró a ella, y le dijo, el mayor servirá al menor, y el pueblo del menor será más poderoso y más fuerte. Todas esas cosas Rebeca las sabía en realidad. Es decir, los designios de Dios eran bendecir a Jacob. Que Jacob fuera, como en realidad lo fue, el patriarca, el padre de los israelitas. ¿Se acuerda que Jacob más adelante se le cambió su nombre a Israel? Y de él descienden prácticamente los israelitas. Bueno, Abraham y así sucesivamente, pero Jacob fue a quien Dios quería. Eso se le aclaró a Rebeca. Pero estos dos no se llevaban bien y la familia no se llevaba bien. De todas maneras, lo que está haciendo Isaac es prácticamente en su mente lo correcto. Esaú es el primogénito, él quiere bendecir a Esaú. Pero los designios de Dios eran diferentes. Los designios de Dios era que el que fuera bendecido era Jacob. ¿Sí? Y él ahora está supuestamente en sus últimos momentos. Él siente que ya se va a morir. Él siente que ya son sus últimos días y quiere, pues, su último deseo que se le cumpla. Quiere que su hijo Esaú, que es experto en caza, vaya al campo. Sin embargo, no era fácil cazar animales también en aquella época. Recuerde las armas de aquella época, eran los arcos. ¿Y qué animal le gustaba a él? Probablemente el venado. Y para cazar a veces uno tenía que pasar, pues todavía, pasar horas en el bosque, pasar horas en la montaña hasta lograr una caza. A lo mejor era día completo o más de un día, pero él quería cumplir, o que se le cumpliera su último deseo. Y mire, cuando esto sucedió, cuando esta situación se dio, Rebeca estaba ahí. Rebeca sabía lo que Dios le había dicho acerca de Jacob y Esaú. Rebeca capta la oportunidad
decir, le damos crédito a que Dios tenía sus designios, a que Dios decía que el hombre que a quien se iba a bendecir y de quien él iba a ser el pueblo que existiera era Jacob. Pero la forma en que se hizo fue desastrosa. La forma en que se hizo fue algo inadecuado. Fue un pecado en realidad. ¿Okay? Claro, los designios de Dios estaban de por medio. Pero ¿por qué mejor no hablar? ¿Por qué desde antes Rebeca no trató de persuadir a Isaac y le dijo, mira, esto pasó así, así, y yo tuve que consultar a Dios y Dios me aclaró la situación? Yo sé que Esaú es el primogénito, pero Dios me ha dicho a mí de manera personal que a quien va a bendecir es a Jacob. ¿Y se entiende? Pero nada, cero. Entonces, cuando se quieren alcanzar las cosas, aunque sean buenas, por medios inadecuados, ahí es el problema. Ese es el problema. Y ese es el problema que estaba pasando. Isaac solicita su último deseo. De alguna manera, yo no sé cómo escuchó ella, yo no sé cómo ella estaba ahí presente, pero ella captó la oportunidad de hacer las cosas como ella quería. Y mire lo que pasó en los versículos de 5 al 8. Rebeca, estamos diciendo, captó una oportunidad de actuar, de hacer las cosas como ella quería. Del 5 al 8, mire lo que dicen. Ya saben, este hombre Isaac envía a su hijo Esaú que se vaya al campo. Él generalmente duraba tiempos bastante en el campo hasta que conseguía una presa. Era conseguir la presa, traerla, prepararla, cocinarla. Para eso ya pasó un montón de tiempo. Entonces mire lo que pasó del 5 al 8. Dice del 5 al 8 así. Y Rebeca estaba oyendo. O sea, ella no se dice que estaba asistiendo a su esposo, no se dice que estaba conversando con su esposo, animando a su esposo, nada por el estilo. Estaba tratando de escuchar qué había entre estos dos, ¿ok? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Se fue al campo. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, fíjese bien, mientras aquel se va al campo, ella corre donde su hijo y le dice, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ella sabía que la bendición de Dios tenía que ser para Jacob. No hay nada malo en eso. Pero el plan es el malo. Entonces dice el 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y ella tiene un plan y lo empieza a echar a andar. Dice el 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que, ni siquiera en lo que yo quiero que hagas, sino obedéceme en lo que te voy a decir. Y esto es un problema. Ella captó la oportunidad de hacer las cosas a su manera y las hizo mal. Y ese es el punto. ¿Sabes qué? Es lo que nos pasa ocasionalmente. Cuando nosotros decidimos aprovechar cualquier situación para cometer un pecado, se va a aprovechar. Es una decisión que ya tenemos. Y esta mujer, Rebeca, ya tenía preparada una, como le dijera yo, una manera de hacer algo y no permitir que Esaú se llevara la bendición. Y Dios ya le había dicho, en realidad, ya le habría aclarado la situación que el hombre era Jacob. Pero ella hizo las cosas mal, en realidad. Entonces, ella decidió cometer el pecado a su manera. Ella fue la que decidió. Es más, vamos a ver más adelante que Jacob hasta medio puso cierta resistencia, pero ella impuso su voluntad. El 7 dice, el 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ok, vamos a hacer esto, yo te voy a decir qué es lo que se va a hacer, quiero que lo hagas. Y punto. Y ese es un problema. Con eso ella dio a entender de que era la voluntad de ella. Pero ella aprovechó la oportunidad, captó la oportunidad y aprovechó la oportunidad. Y eso es lo que sucede cuando se peca, hermanos. En realidad, cuando cometemos un pecado, siempre vamos a aprovechar la oportunidad.
A veces va a estar ahí, a veces la vamos a buscar nosotros. A veces va a ser cosa de que, bueno, no lo pudimos evitar, a veces nosotros vamos a buscar la manera, como Rebeca en realidad. ¿Sabe lo que sucedió al rey David con aquella dama llamada Betsabé? Él miró y él aprovechó la oportunidad. Y así sucesivamente con otros hombres. Han aprovechado la oportunidad. Hombres y mujeres a través de la historia han aprovechado la oportunidad para hacer algo inadecuado. Y no necesitamos andar buscando qué manera. Ocasionalmente ahí va a estar. Pero ocasionalmente también nosotros vamos a tratar de que aquellas cosas se den. El punto es que se ha decidido, porque la última decisión la tenemos nosotros. Y se puede aprovechar cualquier situación. Miramos que este hombre Isaac trata de que se le cumpla su último deseo y Rebeca mira la oportunidad y entra en acción. El enemigo de nuestras almas sabe que siempre va a estar trabajando, tratando de que nosotros deshonremos a nuestro Dios cometiendo pecados. Siempre va a ser así. Esa fue la gran tentación que le llegó a Job, por ejemplo, cuando su mujer le dijo, cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Cualquiera en esa situación desastrosa en la que él estaba, lo hubiera hecho. Pero él decidió no hacerlo. Igual que José. A José le llegó la tentación, a José le llegó la oportunidad grande y grandísima, pero él dijo no. Otros dijeron sí, como David y otros hombres y también mujeres. Pero la decisión entonces la tomamos nosotros en realidad. Usted y yo, nosotros somos los que decidimos si hacemos las cosas o no. Nosotros decidimos si aprovechamos la oportunidad para mal o la rechazamos y no deshonramos a nuestro Dios. Pero también, cuando se decide pecar, se puede cometer cualquier pecado. No es una manera de pecar nada más, son infinitas, son cantidad de maneras que nosotros podemos pecar. Y cuando lo hemos decidido, se puede cometer cualquier pecado. Rebeca y Jacob prepararon, por ejemplo, un complot. Los dos estuvieron de acuerdo. Ellos prepararon un complot. Miren los versículos del 9 al 17. Vamos a leer bastantito. Del 9 al 17 dice así. Acuérdese, ella le dice, hazme caso a lo que yo te mando. Ve ahora al ganado. Recuerda, Esaú está en el campo ya, o va camino al campo. Y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Por supuesto, ella sabía cuál era el gusto en cuanto a la comida de Isaac. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, Jacob está pensándola bien, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Y así dice la Biblia, cuando nació Esaú, nació velludo, todo, como una melliza. ¿Okay? Él es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. ¿Sabe lo que significa Jacob? Como usurpador, como alguien como lo que hoy en día llamamos transero, en realidad. Y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, fíjese bien, hasta un destello decidida. Mire bien cómo la inclinación afecta. Cuando nos inclinamos por alguien, afecta. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráeme esos cabritos que yo te estoy pidiendo. Es decir, ella está totalmente decidida. Y el 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos. Lo que sucedía era en aquella sociedad, cuando se iba a hacer esto de bendecir al primogénito, era una ceremonia en realidad, se reunía la familia y el que iba a ser bendecido se vestía de gala, por decir así, con lo mejor que tenía. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Lo está haciendo pasar por Esaú. ¿Es engaño o no es engaño?
es totalmente engaño. Es decir, en cuanto a los designios de Dios, es correcto que el que reciba la bendición sea Jacob y no Esaú, pero la manera en que se está haciendo está totalmente equivocada. Es malo, está mintiendo, está fingiendo, está engañando, y todo eso es lo malo. 16, fíjese bien, le pone los vestidos de Esaú, y el 16 dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, porque era lampiño, con las pieles de los. Eso es gran astucia. Mató los cabritos cuidadosamente y con el pelo de los cabritos le puso en los brazos y le puso en el cuello acá donde él era lampiño, por si su padre lo tocaba. Recuerde que no podía mirar, no miraba bien. Todo eso es una gran astucia. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Todo esto es un complot. Todo esto estaba, yo no creo que haya estado bien a los ojos de Dios. Sus designios eran sus designios, lógicamente, pero pudo haberse hecho de la manera correcta. Pudo haberse hecho bien. Pudo haberse hecho de una manera que a Dios lo exaltara, que a Dios le agradara. Y no así mintiendo y engañando. Es decir, ellos estaban haciendo algo malo que parecía bueno. Era algo terrible en realidad. Un complot, total y absolutamente. Con toda la astucia, todo bien planeado, era algo terrible en realidad. Y eso es lo que hace al pecado grave. Cuando es planeado premeditadamente y no se detiene hasta que se logra. Porque es un plan. Entonces, eso es algo muy grave. Y es lo que estaba pasando con esta familia. Todo por estar divididos. Todo por estar divididos en la familia, en realidad. Uno inclinado hacia un hijo, el otro inclinado hacia el otro hijo. Y yo espero, y se espera de los cristianos, que cuando tenemos 2, 3 hijos, a todos se ame de la manera igual. Porque si no es un problema. Créame, es un problema. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos, sus hijos y mis hijos, ellos no son tontos. Ellos detectan. Ellos saben quién es el preferido. Hasta se lo dicen a uno, ahí viene tu preferido ya. Se lo dicen. Ya, ese negro, ahí viene ya, tu preferido. Tu favorito, hijo, ahí viene ya. Ellos no son tontos, ellos saben, ellos sienten. Mire, en otras ocasiones lo he dicho. En nuestra iglesia, allá donde el Señor me salvó en Los Ángeles, habían 2 hermanos. Y al parecer todo iba bien, todo estaba tranquilo, todo tremendo. Pero un día, uno de ellos estaba dando un estudio bíblico un miércoles en la tarde y se soltó a llorar como no tiene idea. Y todos nos quedamos y aclaró esto. Que cuando, mire, el mayor, güero total, rubio, de ojos azules, así de alto, blanco, como bueno, bien apuesto. El otro no era chaparro como yo, era alto también, pero era chapiollo, es decir, era así como yo. Entonces su mamá, cuando iba al mercado, cuando iba a visitar, cuando salía, ¿sabe a quién tomaba y se llevaba? Al bonito. Y el otro se quedaba. Y eso le fue hiriendo su corazón, y le fue hiriendo su corazón, hasta que explotó y contó todo. Y dijo que a través de los años, él había luchado con eso. Terrible, porque este muchacho sufría. Sufrió en su niñez, sufrió en su adolescencia y sufrió cuando ya era adulto, porque tenía que manejar eso también. Entonces es peligroso, hermano. Créame, es peligroso. Hay 2, 3 hijas, las 3 son mujercitas, hay un varón. El rey, nadie lo toca, lo cuidan todo. Peligroso, peligroso. O viceversa. Que todas esas cosas uno tiene que manejarlas bien, hermanos. Son nuestros hijos, vamos a amarlos a todos de manera igual. Y vamos a ser parejos, al menos tratar, luchar. Yo sé que cosas pueden pasar, pero al menos.
Y esta gente, esta familia de Isaac, era el problema en realidad, era el gran problema. Todo se pudo haber resuelto de la manera más adecuada, hablando, poniendo a Dios de por medio, yendo los dos a Dios, los dos, tanto Isaac como Rebeca. Vamos a Dios y consultemos el que nos haga saber a los dos, porque a mí sí me lo dijo, o así por el estilo. Pero pudieron haber resuelto la situación más adecuadamente, y no así. Claro que los designios de Dios eran para con Jacob, pero todo se hizo mal. Entonces se puede cometer cualquier pecado, y aquí vemos, en este asunto, Isaac fue cruelmente engañado, y ese fue el grave pecado. Mire los versículos 18 al 29, rapidito. Dice, entonces este fue a su padre y dijo a Jacob, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Fíjense bien que terrible la situación. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, aquí viene la primera mentira. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Gran mentira, terrible mentira. He hecho como me dijiste, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, aquí está mi casa, levántate, come para que me bendigas. El 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Porque pues una casa, imagínense, ir a cazar el animal que a él le gustaba y luego traerlo, prepararlo, cocinarlo, tenía que pasar mucho tiempo y aquello era rápido. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y aquí viene algo terrible. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Fíjese bien, va escalando el asunto, va escalando, así es el pecado, empieza así, va más, ¿ok? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Isaac no es un tontito, él no puede ver y está viejo, pero no está perdido totalmente. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Uy, si no hubiera actuado de la manera correcta, Rebeca lo descubre. ¿Okay? Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, no, algo estaba mal, él estaba presintiendo algo mal. ¿Sabe qué era? La voz. ¿Okay? Por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, mire qué valor. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó así. Y dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos de Esaú, era un fantasma. Es decir, era un engaño total. Y eso era lo incorrecto. De todas maneras, fíjese bien, si no ha sido probablemente por la poquito de astucia que Jacob tuvo en cuanto a lo que conversó con su madre al principio, si me toca mi padre, si me palpa, va a descubrir y voy a traer maldición sobre mí, más bien que bendición. Entonces ella ya planeó, mató los cabritos y con la piel, el pelo de los cabritos cubrió el lugar lampiño donde estaba Jacob. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué pasó? Y le bendijo. Era lo correcto. Tarde o temprano tenía que pasar, pero no debió haber sido así. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía no está totalmente convencido. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. ¿Qué? Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora
y bésame, hijo mío. Terrible. Es una situación que da escalofrío en realidad. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob, dispuesto a cumplir todo, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo. Ahora bien, recuerden que Esaú era un hombre impío. Esaú no le importó mucho su primogenitura. Y cierto día que vino del campo y se sentía cansado, y miró que Jacob, que era experto en cocinar y matar animales y cocinar, había cocinado algo así con lentejas y qué sé yo, y aquel hombre venía cansado y con hambre y con sed probablemente, y le dijo que le diera de comer de eso. Y Jacob, haciéndole honor a su nombre, le dijo, véndeme ahora tu primogenitura. Véndemela. O sea, te doy de comer, pero dame tu primogenitura. Y Esaú accedió, comió, bebió y se fue. La primogenitura ahora, por derecho, por decirlo así, le pertenecía a Jacob. Pero pudieron haber hecho las cosas mejor. El punto es que ahora ya está Isaac bendiciendo a Jacob, a quien le correspondía en realidad, no más que mal hecho. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo. Recuerde que él estaba vestido de gala, con sus ropas más perfumadas, con lo mejor que tenía, pero de Esaú, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Lo está bendiciendo. 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeron. Como el pacto abrahámico que había hecho Dios con Abraham prácticamente. Decir todo de acuerdo a como Dios probablemente lo había estipulado o planeado, pero mal hecho. Y al hacer eso, prácticamente, pues, este hombre Isaac fue cruelmente engañado, bien engañado, y eso fue lo malo. Fue un pecado grande, en realidad. Fue un pecado grave el que cometieron ellos dos por no haber hecho las cosas como debieron haber sido hechas en realidad. Y es verdad que somos pecadores. Eso nadie lo quita. Todos somos pecadores. Y que todo pecado en realidad es malo. Es verdad. Pero no podemos dejar de ser pecadores jamás. Ustedes y yo vamos a seguir siendo pecadores hasta que el Señor nos lleve. No es que esté diciendo que tenemos derecho. No tenemos derecho. La idea es que nosotros, en la manera posible, nos abstengamos de pecar. La recomendación bíblica es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, para evitar todo. La recomendación bíblica es que hemos sido llamados a ser santos y debemos seguir siendo santos y progresar en santidad hasta parecernos más a Cristo. Esa es la recomendación bíblica. Sin embargo, no somos inmunes y en algún momento vamos a cometer un pecado. Pero cuando cometemos un pecado que no es así de planeado, pues vamos a ir a Dios y vamos a pedir perdón rápidamente. Pero cuando es planeado, mire, ese pecado lleva a otro y a otro y a otro para ocultar nuestro plan. Eso fue lo que le pasó al rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Escondió y escondió hasta que ya no pudo, porque Dios le descubrió su pecado a través del profeta Natán. Entonces, ese es el problema cuando nosotros planeamos. El pecado planeado es lo más grave que pueda suceder. Y esto fue lo que sucedió con esta familia. Esta familia terrible en realidad. No debió haber sido así. Pero
Pues sin embargo, el pecar de manera deliberada, el pecar de manera planeada, con una estrategia, sí ofende gravemente a Dios. Y como es planeado, y como es con una estrategia, no buscamos rápidamente el perdón de Dios. No lo buscamos, buscamos ocultar y ocultar. Y eso es algo que pues no conviene a ningún cristiano. Pecados así premeditados y bien planeados no nos convienen. Hay que cuidarnos, hermanos, de llegar a esos extremos. Ese es un extremo en realidad. Pecadores sí, pero no pecadores empedernidos con una mente que está solamente planeando el mal. No debemos llegar a ese extremo. Okay. Nuevamente, la recomendación bíblica es que progresemos en santidad. Y mientras más luchamos por progresar en santidad, más felices somos en realidad. Yo creo. Porque vivir en pecado es cosa seria, hermano. Yo creo. Es una gran diferencia. Cuando luchamos por honrar a Dios, nos sentimos libres. ¿Sí o no? Pero cuando estamos agobiados por un pecado, eso es una tristeza. Eso es terrible. Nuestra alma está mal, nuestro espíritu está mal, todo está mal. Al final, el rey David dijo, sentía en aquellos tiempos como si mis huesos estaban pudriéndose por su mal, por todo eso. Entonces es una tristeza. Vivir en pecado es una tristeza. Necesitamos cuidarnos de eso. Amén, hermanos. Pecadores sí, planeadores estratégicos de pecado no. Amén, hermanos. En última instancia, no olvide, nosotros decimos sí o no. En la Biblia vemos historias de hombres y mujeres que dijeron sí, les fue muy mal. Vemos de hombres y mujeres que dijeron no, gozaron de una gran bendición, aunque eran impíos. ¿Se acuerdan las parteras de Egipto? Ellas dijeron no a la matanza de niños hebreos. Y aunque eran impías, Dios las bendijo y les prosperó su familia. Porque dijeron no. Es mejor decir no. Yo recuerdo cuando era en mis tiempos de estudiante y estaba de moda el mentado SIDA, que en esos tiempos apareció con fuerza. Estoy hablándole del 85 más o menos. Y había un anuncio en la televisión en ese lugar donde yo estaba que decía, dale al SIDA ningún chance. Lo mismo quiero decirles yo. Démosle al pecado premeditado ningún chance. Digamos como José, no. Amén, hermanos. Porque es siempre mejor. Es más de honra a Dios. Es mejor para nosotros. Es mejor para la familia espiritual. Es mejor para Dios. Amén. Padre, Señor, muchas gracias por su bondad, por su misericordia, por enseñarnos, Señor, que en última instancia nosotros somos responsables de nuestra vida y de nuestras acciones. Y ayúdenos, Señor, a tomar buenas acciones, Señor, que le traigan gloria y honra a usted, que sean de beneficio para nosotros, que sean de beneficio para nuestra familia espiritual, que sean de beneficio para nuestra familia biológica. Dios del cielo, por favor, guárdenos, ayúdenos a seguir adelante de la manera más limpia que se pueda, Señor, honrando su nombre y dando buen testimonio. No solamente a nuestra familia, sino a las personas que nos rodean como amigos y familiares y también, Señor, vecinos y todo lo demás, Padre del cielo. Yo le encargo a esta familia, Señor, yo le encargo a mi familia espiritual, yo le encargo a mis hermanos en Cristo que usted los proteja y los fortalezca todo el tiempo. Que consideremos que aquí solo vamos de pasada, que aquí somos peregrinos y enfocarnos en las cosas de arriba, Señor, en lo que tiene valor espiritual, en lo que tiene valor eterno, Dios del cielo. Por favor. Así pues, Dios, te pido por favor, guarde a mis hermanos, mis hermanas, y que, Padre del cielo, esta iglesia prospere en todos los aspectos, mi Dios. Que sea usted bendiciéndonos, que nos bendiga como individuos, que nos bendiga también, Señor, que nos bendiga como familia, que nos bendiga como familia espiritual y que nos siga bendiciendo a través de nuestra vida, fortaleciéndonos y ayudándonos a decir no a la maldad, a decir no al pecado y glorificando su nombre. Se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor.